Buenos días, soy Nate. Estamos hablando de las cartas cortas del Nuevo Testamento, las que solo tienen un capítulo. Hoy vamos a hablar de Filemón. Primero, si estuviste aquí la semana pasada para Tercera Juan, vas a notar algunas similitudes interesantes. Esta carta, Filemón, está escrita por el apóstol Pablo a este hombre Filemón, a quien se dirige como su querido amigo, al igual que el apóstol Juan le escribió a Gayo, a quien se dirigió como su querido amigo. Filemón era alguien a quien Pablo aparentemente había llevado a Cristo y es parte de una iglesia en su red de cuidado pastoral, como lo fue Gayo para Juan. De hecho, la iglesia colosense en la ciudad de Colosas, en la actual Turquía, se reúne en la casa de Filemón. ¿Recuerdas que Juan dijo que le daba gozo saber que aquel a quien había llevado a Cristo caminaba en la verdad y amor en forma de hospitalidad? Bueno, la reputación de Filemón era similar. Dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias, reputación, de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los hermanos. ¿Ves cómo esto de la hospitalidad aparece por todas partes? Filemón no solo abre su casa para los servicios de la iglesia, sino que al final de la carta Pablo le pide que prepare su habitación de invitados para él cuando esperaba viajar allí. Claramente este era un hombre con recursos que los usó para servir, especialmente para estos enseñadores viajeros como el apóstol Pablo, como lo hizo Gayo. Además, es posible que hayas notado que Pablo lo llama colaborador o compañero en la misión. Lo vimos la semana pasada. Se cree que las otras dos personas a las que Pablo saluda, Apia y Arquipo, son la esposa y el hijo de Filemón. Y tenemos una excelente razón para identificar a Filemón como el anfitrión de la iglesia en Colosas, en el libro de Colosenses, porque en Filemón Pablo dice que está enviando esta carta con Onésimo, con su gran regreso a casa. Colosenses en el capítulo 4 dice que esa carta fue enviada con este Onésimo y dice que es nuestro hermano fiel y amado, que es uno de ustedes, o sea, un colosense. Además, cada persona que se menciona al final de Filemón enviando sus saludos está presente al final de Colosenses enviando sus saludos. Puedes chequear: Epafras, Aristarco, Demas, Lucas y Marcos. Conocemos a esos dos últimos. Incluso Arquipas, posiblemente el hijo de Filemón, recibe una mención y un mensaje especial en Colosenses 4. Entonces, lo más probable es que Pablo envió estas cartas juntas, una a la iglesia en general, la otra dirigida específicamente a Filemón, pero también iba a ser leída para toda la iglesia también. Y cuando llegamos al propósito principal de la carta de Pablo a Filemón, su gran pedido, vemos una conexión más con la semana pasada, la actitud de Pablo hacia su autoridad. Recuerda, estos apóstoles tenían funciones de liderazgo e instrucción para estos líderes de la iglesia, pero Jesús los llamó a recordar humildemente que son iguales ante los ojos de Dios y a no enseñorearse de su autoridad sobre los demás. Entonces Pablo dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Continuó diciendo: sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Pero es divertido notar las diferentes técnicas persuasivas, digamos, que Pablo usa para lograr que Filemón haga lo que le pide. Sigue diciendo sin presión, pero luego dice cosas como: bueno, en realidad me debes.
y por favor refresca mi corazón en Cristo. Estoy tan seguro de tu obediencia que sé que harás aún más de lo que te pido, pero no hay presión. Pero cuando llegamos al punto principal de la carta de Pablo a Filemón, tenemos que dirigirnos al elefante en la habitación, digamos. Sí, el trasfondo de esta carta es que Onésimo era esclavo o siervo de Filemón. Aparentemente huyó y robó al irse y causó algún tipo de daño. Luego finalmente se encontró con Pablo mientras Pablo estaba bajo arresto domiciliario y Pablo lo llevó a la fe en Cristo allí. Onésimo se convirtió en uno de los compañeros de Pablo en la misión. Incluso llegó a ser como un hijo amado para él. Así que ahora, Filemón y Onésimo habían cambiado sus vidas al conocer a Jesús. Y ahora Pablo les estaba presentando a cada uno su próximo paso en su viaje para parecerse más a Jesús. Onésimo está llevando su fe y amor al siguiente nivel al viajar de regreso a Filemón para arreglar las cosas entre ellos. Y tiene una carta de aprobación en la mano, donde Pablo pide que Filemón lleve su fe y su amor al siguiente nivel, al recibir a Onésimo de vuelta, perdonado por cualquier maldad. No solo eso, sino recibirlo ya no como un esclavo, sino como un hermano amado. Estoy seguro de que en su camino Onésimo esperaba que Pablo tuviera razón cuando dijo: estoy seguro de que Filemón hará esto y aún más de lo que le pido. Esto requeriría un coraje sin precedentes para ambos a la luz de su sociedad. Pero nosotros, los lectores modernos, naturalmente tenemos algunas preguntas importantes sobre los esclavos y amos, el cristianismo y el Nuevo Testamento en este mundo del Imperio Romano en el que comenzó su movimiento. Tenemos una gran barrera histórica que superar para poder comprender el significado de esta carta. Pero una vez que hagamos nuestro mejor esfuerzo para transportarnos a su contexto, vemos que lo que está sucediendo en esta carta es hermoso, profundo e innovador. Pero solo voy a decir que esa es una conversación enorme, importante y difícil, en la que no puedo profundizar aquí sin perdernos el libro de Filemón. Pero personalmente hice una inmersión profunda en mi preparación para este mensaje, probablemente demasiado profundo. Entonces te invito, si te interesa este tema, a invitarme a un café. Me gustaría conversar contigo al respecto. Pero por ahora, permítanme resumir brevemente el enfoque cristiano del Nuevo Testamento en la realidad de la historia en el que se encontraban hace 2000 años en el Imperio Romano. En primer lugar, cada aspecto abusivo de lo que incluía la esclavitud romana está condenado en la enseñanza cristiana. El tráfico de esclavos, secuestro, se enumera como impío y pecaminoso, con cosas como asesinato, perjurio, inmoralidad sexual. Y almas humanas, vendidas como esclavas, es una de las cosas por las que Roma será juzgada en Apocalipsis 18. Dios hizo a todos los humanos a su imagen y de una sangre, dice en Hechos, por lo que no hay diferencia de valor entre las personas desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, las distinciones terrenales de superioridad e inferioridad, como en su contexto esclavo o libre, hombre, mujer, judío, gentil, son inexistentes, todos uno en Cristo. De hecho, en el reino al revés de Dios, el esclavo terrenal es un liberto del Señor y el amo terrenal es un esclavo del Señor. Pero sinceramente es un gran enigma para nosotros, los lectores modernos, que los cristianos de este primer siglo no promovieran explícitamente la abolición completa en su tiempo. Un pensamiento es
su pequeño movimiento no tenía el poder o la influencia en su imperio totalitario para pedir este cambio social. Pero más que eso, para este momento en su misión, esa no era realmente su prioridad, sino más bien salvación espiritual individual. Más tarde en la historia, por supuesto, los cristianos fueron los que lideraron los movimientos de abolición en el Reino Unido, Estados Unidos y América Latina, impulsados por las Escrituras, incluso contra algunos que intentaron usar la Biblia para justificar su tipo de esclavitud. Y organizaciones cristianas también marcan actualmente el camino para acabar con la esclavitud que todavía existe hoy en día. Mi mamá dirige una organización que rescata a niños del tráfico humano en Tailandia. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento también tenemos que reconocer que esta no era una economía o un sistema que tuviera algún tipo de asistencia para la pobreza. Entonces, muchos esclavos eran personas que en realidad se vendían a sí mismos como sirvientes cuando estaban tan endeudados o tan pobres que no tenían nada más que hacer que pasar hambre. Pensaron, por lo menos así tendrían sus necesidades satisfechas. Así que obviamente no era lo ideal y era un último recurso contratarte de esa manera. Pero era la opción principal que tenían disponible para pagar las deudas en este mundo antiguo. Pablo tenía en mente este tipo de servidumbre voluntaria cuando habló a una amplia audiencia como si fuera algo común. Dice, ¿saben ustedes que cuando uno se entrega a alguien para obedecerlo, es esclavo de aquel a quien obedece? Cuando uno se entrega. Y en ese pasaje muestra que en esa situación tener un amo malvado o un amo bueno hace toda la diferencia, ya que usó esto como una analogía para contrastar ser esclavo del pecado que lleva a la muerte, ese es el pago, versus ser libre de eso para ser esclavo de la justicia y de Cristo que lleva a la vida. Ese es el regalo. Elegir ofrecerse a servir a Cristo claramente es una servidumbre voluntaria. Ya sea que estos sirvientes en Roma ingresaran voluntariamente o no, en realidad era como todo un sistema social y económico de clases. Incluso muchos médicos, abogados, maestros, políticos eran esclavos de otra persona. Eran parte de la casa y aparentemente había oportunidades para ganar su libertad y Pablo animó a los esclavos a hacerlo si podían. Pero al final del día, los cristianos del primer siglo dijeron, nuestra preocupación no va a ser desmantelar este sistema de clase social, económico, sino que nos aseguraremos de vivir dentro de este sistema y cultura de una manera diferente. Entonces, a la luz de Filemón y Onésimo, en Colosenses, Pablo repite la instrucción cristiana que los amos provean a sus siervos con justicia e igualdad. Eso era diferente. Y para los siervos, Pablo repitió una regla general para cualquier persona que su principal preocupación, la prioridad que ocupa su esfuerzo y tiempo, no debería ser tratar de cambiar su situación terrenal, sino simplemente ser fiel a Dios en cualquier situación que se encuentre, incluso y especialmente en las malas. Eso era diferente, como lo demostró el mismo Pablo mientras estaba en prisión por el Evangelio. Así que ese es el consejo dado a las personas que eran esclavos cuando entraron en la familia de la fe, mientras estaban en esta estructura de jerarquía terrenal. Pero nuevamente Pablo dice, pero si tienes la oportunidad de obtener tu libertad, hazlo. Tal como dijo Pablo aquí en Filemón, que iba a aprovechar la oportunidad para liberarse de sus cadenas. Y también dice ahí, no se vuelvan esclavos de nadie. Si pueden evitarlo, obviamente, no es ideal. Él dijo que traten de no endeudarse. Los deudores son esclavos de sus acreedores, dice Proverbios. Pero ya sea en persecución, esclavitud o otra situación mala,
lo principal era una perspectiva del reino al revés, una perspectiva eterna. La principal preocupación de su nueva vida es ser fiel a Dios, recordando que la asombrosa recompensa por la fidelidad en las situaciones terribles en la próxima vida superará el peso por lejos de estas circunstancias terrenales. Tal vez recuerdes a José en el Antiguo Testamento, quien fue secuestrado, traficado y vendido como esclavo en contra de su voluntad en Egipto por sus propios hermanos que habían llegado a odiarlo. Pero decidió que iba a tener la reputación de ser fiel, trabajador y puro en cada situación, aunque no tenía ningún sentido terrenal. Se destacó y en su situación prosperó. Entonces Dios reveló el asombroso bien que hizo salir de aquella terrible situación provocada por la crueldad humana. Increíblemente la salvación de vidas, pero tal vez aún más increíblemente la reconciliación con los mismos hermanos que lo odiaban y lo esclavizaron. Entonces, todo esto dicho, en este caso, mira lo que Pablo le dijo a Filemón. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Me pregunto si Pablo tenía en mente la historia de José cuando dijo eso. Entonces no conocemos todos los detalles de la situación de Filemón y Onésimo. Filemón pudo haber sido un amo bueno o malo antes de convertirse en cristiano. Pudo haber sido un amo bueno o malo después de llegar a la fe. Lo que sabemos es que Onésimo no era conocido por ser fiel, puro y trabajador en su situación. De hecho, Pablo hace un divertido juego de palabras que nos perdemos porque no lo leímos en griego. El nombre Onésimo en realidad significa útil. Así que Pablo estaba diciendo aquí en versículo 11, antes no estaba a la altura de su nombre, pero ahora sí. Útil era conocido por ser inútil, pero ahora realmente es útil, Onésimo, ayudándome mientras estoy encadenado. Pero eso es parte del efecto antes y después de Onésimo con Jesús, porque aún no conocía a Jesús cuando rompió su contrato con Filemón, sea un contrato justo o no, y se fue, robando o causando algún tipo de daño financiero al salir. Pero al igual que las terribles circunstancias en todos lados en la historia de José fueron usadas por Dios para producir un bien asombroso, le encanta hacer eso por aquellos que lo aman, dice en Romanos 8. Ahora Pablo está suponiendo que tal vez, quizás, la razón por la cual toda esta terrible situación que sucedió fue para que Dios ordenara esta serie de eventos donde ambos pudieran unirse de vuelta, no como amo y esclavo, sino como hermanos iguales en Cristo, como lo son a los ojos de Dios en su economía, su reino. Pablo dice, Filemón, reconcíliate con Onésimo. Y lo que es aún más loco, esto ya hubiera sido tan radical e innovador en esta sociedad. Pero él dice, no lo recibas solo como un hermano igual, sino considéralo aún más grande que tú. Recíbelo con el honor y la hospitalidad que me servirían a mí, Pablo, y al apóstol, a quien admiras como una autoridad y a quien, en la manera bruta de Pablo de decirlo, me debes por tu propia vida espiritual. Eso significa que así como Filemón prepararía la habitación de invitados para recibir al gran Pablo con honor, amor y celebración por su venida, ese es el tipo de trato que Pablo espera para el ex esclavo de Filemón. Pablo incluso dice, sé que harás aún más de lo que te pido. Pero otra vez, sin presión, depende de ti. Pero piénsalo, después de todo esto, él dice, y una cosa más,
voy a ir a quedarme contigo. En otras palabras, después de todo este pedido por amor y no forzado, esencialmente dice que va a estar pasando por ahí cuando pueda, presumiblemente para ver cómo resultaron las cosas entre los dos. Así que iba a ir a ver a Filemón para ver si decidió cumplir o no. Luego, al final de la carta, dice, oh, por cierto, todos estos amigos están aquí y te saludan. Sin presión, sin presión. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien por teléfono, lo que pensabas que era una conversación privada, y luego dicen, oh, por cierto, estás en altavoz? Esta es la versión del primer siglo de eso, creo. Pero piensa en lo que Pablo está pidiendo aquí. Que Filemón reciba a Onésimo no solo como un hermano, sino que lo sirva como un invitado de honor. Recuerda lo que escuchamos a Jesús decir la semana pasada. No solo se vean como hermanos iguales, sino que se vean a sí mismos como siervos de los demás. Porque en el reino al revés, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Pero todo esto me hizo pensar en el hijo pródigo. ¿Has escuchado la parábola, verdad? El hijo deshonró a su padre, deseó la muerte para él, porque tomó su herencia antes de tiempo, dejó a su padre con menos ayuda en la granja y se fue para hacer lo que quisiera. Después de que las cosas no salieron bien, se encontró tan arruinado y pobre que estaba comiendo comida de cerdos. Y ese es exactamente el tipo de situación de pobreza extrema y sin opciones en la que se encontraría la gente cuando tomara la loca, para nosotros, decisión de último recurso de convertirse en un sirviente contratado, venderse como esclavos a alguien que tenía los recursos, porque al menos tendrían satisfechas sus necesidades básicas. Y con un buen amo, en abundancia, comida de sobra. ¿Alguna vez has notado que eso es exactamente lo que está pasando en esta historia? El hijo razonó, ¿cuántos sirvientes de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Así que dijo, ese es el plan. Volveré a él y le diré, he pecado contra ti. Obviamente no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ten piedad de mí y tómame como un sirviente. ¿Y qué hace el padre? Corrió hacia él, lo cual era una vergüenza para alguien de su edad y estatus en su cultura. Pero corrió hasta donde estaba y lo abrazó. Entonces el padre lo recibe no como un siervo, sino como algo mejor, como un hijo. Pablo llamó a Onésimo su hijo, su mismo corazón, y llama a Filemón a recibir a Onésimo no como un esclavo, sino como algo mejor, como hermano. El padre le perdonó el daño económico causado y no solo lo vuelve a tomar como a un hijo, sino que lo recibe con honor, amor y celebración. Hizo una fiesta para él. ¿Ves las similitudes con lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón? Y Pablo tuvo una declaración increíblemente profunda. No le pidió a Filemón que simplemente perdonara cualquier ofensa o deuda. Pablo ofreció, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgame a mí, cárgalo a mi cuenta. Y sabes, cuando las personas ofrecen cosas por costumbre, solo para ser corteses, siempre me hace reír como extranjero aquí en Uruguay, que cuando das un cumplido de la camisa de alguien, la respuesta culturalmente natural y obligatoria es a las órdenes. Como en lugar de solo decir gracias, dices, puedes tomarla prestada en cualquier momento. Ahora, creo que la mayoría de los uruguayos realmente está dispuesta a hacerlo, pero tal vez otros simplemente lo digan porque eso es lo que se dice. Y si llego a tu casa un día diciendo, hola, me gustaría tomar prestada esa camisa ahora, ¿estarías
bastante sorprendido, me imagino. Bueno, las chicas sí hacen eso, los chicos no tanto. De todos modos, Pablo, anticipándose a que Filemón podría pensar que esta es solo una de las ofertas, así como algo cortés, toma la pluma del escriba al que le estaba dictando y escribe con su propia mano: yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Esta era una forma muy común que los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, usaban para enfatizar su seriedad. Entonces, lo profundo es que Pablo está modelando lo que Dios hace por ti y por mí. Dios es claro. Todos los humanos son iguales en su valor intrínseco y todos los humanos son iguales en su naturaleza intrínseca, lo que hace que por defecto que vayamos en contra del deseo y el diseño de Dios para nosotros. Pero en el principio Él nos creó como sus hijos para amarlo y disfrutar de todos los mimos de ser un hijo de Dios. En cambio, nosotros, comenzando con los primeros humanos, tratamos de tomar las bendiciones de Dios y huir de Él para hacer lo que queramos. Las cosas no han ido bien. Nuestro mundo ha sido y sigue siendo corrupto, retorcido y esclavizante. Jesús, Dios en carne humana, no solo dejó atrás su honor para correr a donde estamos nosotros, para abrazarnos, sino que dijo con lo que hizo en la cruz: todo lo que han perjudicado y todo lo que deben, que se me cargue a mí, que se lo cargue a mi cuenta. Ese es el lenguaje exacto que usa el Nuevo Testamento para describir esta transacción, que nuestras malas acciones y deudas se cargan a su cuenta y su justicia o perfección se acreditan a nuestra cuenta. La Biblia dice: Cristo nos compró con su sangre y nos hizo libres. Ahora ya no somos esclavos de nuestro amo pecado, muerte, temor, sino hijos de Dios. Y ahí es donde viene la canción que nos gusta acá en Grace Church. Ahora voy a terminar leyendo de 2 Corintios 5, porque conecta con muchos de los puntos de hoy. Dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y un poco antes dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, como esclavo, libre o lo que sea que nosotros y ellos sean para nosotros en nuestro mundo moderno. Entonces, mi aliento para ti, si aún no lo has hecho, es lo que Pablo pidió: que te reconcilies con Dios al aceptar esa transacción increíble. Si has experimentado este cambio de vida, este efecto antes y después con Jesús, parte de eso es ver las cosas de manera diferente, ver las personas de manera diferente. ¿A quién en tu vida, no en la sociedad o en la vida de otra persona, a quién en tu vida cotidiana posiblemente veas, probablemente sin darte cuenta, pero como un eso en lugar de un él o ella? Claro, eso puede ser súper negativo si es como darnos cuenta de que solo estamos interactuando con alguien solo por lo que podemos obtener de ellos. Pero también podría ser más positivo como ver a alguien como un recurso importante por la forma en que contribuye a un equipo o a una empresa, pero los valoramos por lo que hacen, no por quiénes son debajo de todo eso, como una persona. Tal vez
Una cosa práctica para hacer esta semana es tomarse un segundo para detenerse y notarlos, para tratarlos como si fueran miembros de la familia. Incluso algo tan simple como preguntar genuinamente sobre su vida, ver cómo podríamos satisfacer sus necesidades. Tal vez necesitan ser honrados, amados o celebrados. Y si has experimentado esta reconciliación con Dios, parte de eso es ser sus embajadores con esta misión de reconciliar a los demás con Dios y por lo tanto entre nosotros, cuando dependen de nosotros. La resolución de conflictos. Eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Si algo o alguien específico te vino a la mente justo ahora cuando dije eso, a nosotros en el equipo pastoral nos encantaría interactuar contigo al respecto. Tal vez para ayudarte a ver cómo podría ser posible un camino hacia la reconciliación. Capaz, incluso podrías ser como Pablo y facilitar la resolución de conflictos de los demás.